Bueno, pregunto de nuevo, ¿se escucha? Perfecto. Okay. Sí, perfecto, buen día. Buen día a todos. Esperemos llevarnos bien hoy con el señor Feibertel, que me está dando más de un dolor de cabeza últimamente. El clima no ayuda, me parece, tampoco, para las conexiones. Aquí en Boedo, sur de Cava, tenemos las 7 plagas, nos mandó el faraón. Llueve, hace calor, los mosquitos están irredentos. Acá en Ituzaingó, el oeste de la provincia, estamos igual. Están igual. Bien. Ok, vamos a seguir con esta primer parte del programa, estos textos freudianos que, como les decía, son una suerte de repaso, porque no era esencialmente Freud lo que yo quería que trabajemos juntos, sino algunas de sus colegas pacientes, luego colegas y colaboradoras mujeres, pero antes teníamos que hacer un breve recorrido por algunos textos prínceps freudianos, donde se trabaja, donde se pone en forma el concepto de complejo de castración. Entre ellos habíamos empezado con la organización genital infantil, un texto que tiene casi 100 años, es de 1923, y francamente no recuerdo si lo habíamos terminado o no. Tal vez como alguna secuela de estas que le encuentran al coronavirus todos los días, tenga como un déficit de memoria, no recuerdo si lo habíamos terminado, pero en un resumen muy resumido, rápido y mal, como es la consigna de este espacio, rápido, mal pero rápido, habíamos dicho que era un texto que planteaba una cuestión de estructura, no con esta palabra, porque el estructuralismo no existía para Freud, pero de ese tipo de cuestiones donde Freud plantea una constelación por la que se atraviesa siempre. Un dato o una reorganización de datos que es inevitable, que siempre lo vamos a encontrar en el proceso de desarrollo psicosexual y que tenía que ver con que en el campo del desarrollo sexual infantil se da una unificación de las pulsiones parciales y una subordinación de estas al primado genital masculino. Una unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado del genital masculino. Esto Freud lo da como un hecho de desarrollo psicosexual.
Es decir, se parte de la oralidad, se continúa con la analidad. Temática muy trabajada por Abraham, la de los estadios libidinales, y Freud dice en determinado momento todo ese desarrollo se pone al servicio de la función genital. Lo hablamos como Freud, ¿no? De la función genital. La cuestión de este texto es que dice, bueno, en realidad no se trata del genital, de la función genital, porque a nivel función genital uno puede encontrar lo masculino y lo femenino. Aquí se trata de otra cosa, se trata del primado del falo. Entonces, primer dato que nos separa de la anatomía. Es el primado del falo y todo sujeto hablante, todo sujeto deseante, todo niño, todo niñe, todo niñe, atraviesa una fase que es la fase fálica. Todo tiene pene. Vamos a ver en los desarrollos más alejados de este texto del 23, vamos a ver cómo se modula esto específicamente para la niña. Cuál es el lugar del clítoris, de la erogeneidad clitoridiana en su desarrollo psicosexual. En este texto, Freud aclara en una frase que he leído con ustedes de que el proceso que él está relatando solo es válido para el varón. Dice, en el caso de las niñas, este tema está un poco oscuro. Es que Freud no había podido escuchar bien, o es que las pacientes en transferencia con Freud había algo de esto que no se ponía, que no se precipitaba en la relación transferencial, y entonces Freud con las pacientes mujeres decía, acá hago agua en esto, hicieron falta ellas después para traer ese material, ellas con sus propias pacientes. El papel de este momento que, como decía, es un hecho de estructura. Antes de hablar de hecho de estructura se hablaba de fase, ¿no? El concepto de fase, el concepto de estadio. Se pasa inevitablemente por esta fase, se pasa inevitablemente por este estadio, en el que todos los seres vivos tienen un órgano, que es el mismo, y el hecho de, articulado con esto, una coyuntura dramática que se presenta cuando la niña ve que hay seres que carecen de ese órgano. Creo haberlo leído con ustedes, cuánto menosprecio, cuánta angustia puede provocar el encuentro con ese ser que ha sido despojado del órgano tan preciado, es decir, la niña. Todos los desarrollos que trae Freud respecto de la homosexualidad, de aquello que produce angustia de castración, las diferentes posiciones subjetivas que puede traer para el varón, la confrontación con un ser carente de ese órgano, porque a la observación de esa carencia se le agrega el hecho de que se trata allí, que ha operado allí, que se ha dado allí el cumplimiento de una amenaza, la amenaza de castración. Freud dice también, tiene un papel de fase, un papel de estadio, también es un hecho de estructura, el hecho de que todo niño es en algún momento amenazado, una amenaza en la que no se cree,
es amenazado con ser despojado de ese órgano tan preciado. Es interesante pensarlo en términos de desarrollo psicosexual, subrayando lo psico, porque no se trata solamente de una cuestión de erogeneidad. Ya en el primero de nuestros textos yo intenté transmitirles la función epistémica de esa erogeneidad. Cómo se generan teorías sexuales que explican la realidad a partir de esa erogeneidad. Cómo Lenine investiga y fabrica mundos en los cuales todos tienen un órgano como ese, a partir de esa erogeneidad. Para los que tienen formación lacaniana, les dije, es el nacimiento del gran otro a partir del objeto A, es la construcción del gran otro a partir de la pulsión, como con la pulsión a partir del empuje pulsional se construye el gran otro. Y el texto termina con las consecuencias que se pueden extraer de la amenaza de castración. ¿Qué consecuencias se extraen? Como eso se reniega, al punto en que Freud en algún lugar de ese texto dice, pareciera ser que los genitales femeninos entonces nunca son reconocidos como tales. Porque a través de una serie de equivalencias simbólicas, esa falta se satura o se sutura con elementos que son equivalentes simbólicos del pene que ella no tiene. Es interesante esta cuestión de pensar así la castración, porque si uno cree que la sexuación es una posición inconsciente, si uno cree que la sexualidad no es la sexualidad autopercibida, si uno traza una línea bien marcada entre sexualidad y autopercepción, y dice yo me autopercibo así y mi sexualidad es esta, sino que le da una raíz pivotante. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos las raíces de los árboles, que teníamos raíces fibrosas y raíces pivotantes, que eran esas largas, tipo tubérculo? ¿Sí? Si uno piensa que la sexualidad hunde su raíz en lo inconsciente, la separa de la genitalidad y le da un anclaje inconsciente, un goce que es excéntrico para cada ser hablante. Excéntrico quiere decir que no está en nuestro centro, no es un goce centrado, sino que es un goce que uno habita. Un goce, habitamos en una casa que no conocemos cuántas habitaciones tiene. Habitamos en la casa del goce, y la casa del goce no sabemos dónde queda el baño y la cocina. Así nos va. Es interesante las lecturas, después las vamos a ver, lecturas de Lacan, de cómo efectivamente a ese nivel los genitales femeninos jamás son reconocidos. Es como si Lacan le dijese a Freud, y vos, Freud, pensás que esas teorías se abandonan y que después la gente crece, y cuando la gente crece por una especie de contacto con la realidad, ya accede al cuerpo del otro, accede al sexo del otro, accede a los genitales del otro, y ya dice, bueno, no era que tenía algo y se lo cortaron, esto es así, como una cuestión de constatación empírica, ¿sí? Que en Freud tenía nombres, la madurez genital, o sea, se sale de la etapa fálica, que es la etapa donde está anclada
donde está anclada la clínica de la histeria. En el psicoanálisis se pensó como anclada en la fase fálica toda la clínica de la neurosis histérica, pero para Freud se saldría de eso y se llega a una especie de madurez genital en la cual cada uno de los sexos reconocería al otro y se complementarían. Bien. Esto, que es una cosa tan obvia, para el psicoanálisis lacaniano es un delirio. Jamás se complementan. No hay complementariedad. Razón por la cual hay que explicar cómo hay relaciones. Hay que explicar. Y para explicar cómo hay esas relaciones en un contexto de no complementariedad, yo les esbocé un poco la teoría de que sobre el cuerpo del otro se proyectan fantasías. Sobre el cuerpo del otro se proyectan fantasías y esas fantasías que se proyectan ocultan, articulan un objeto pulsional. Y de esa manera se vela la castración en el cuerpo del otro. Lo doy así como un soporte intuitivo. Él, cuando está con ella, uno diría, la desnudez de ella lo va a excitar, no lo va a angustiar. Y sin embargo, lo que Freud trae de la clínica de la neurosis es que esa desnudez angustia. Y si esa desnudez puede provocar algo que no sea angustia y que tenga que ver con la excitación, es porque allí mismo, en el lugar de la falta fálica, se proyecta un fantasma, una fantasía, donde se pone ahí un objeto a ser chupado, por ejemplo. Y a él o a ella se le hace agua a la boca. Hay un fenómeno de hipersalivación por la cual, con la pulsión articulada en una fantasía, se genera un velo, una obturación de la falta fálica. Y eso le da valor fálico. A ella no le falta nada. Es un bombón. Y la convertís en un objeto oral. Así se convierte en un objeto oral, en un objeto anal, en un objeto invocante o sadomasoquista, o en un objeto escópico. Es un cuadro que fascina. ¿Sí? Son maneras de velar la castración en el campo del otro. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, jamás para el psicoanálisis lacaniano se accede a ningún tipo de genitalidad. La genitalidad en el sentido de él es así, ella es así, y se reconocen. En lo inconsciente, lo voy a decir de otra manera, no hay respuesta a la pregunta de qué es un hombre y de qué es una mujer. No la hay. Con este clima, y a partir de entonces para Freud, cómo se habla en las polaridades sexuales, que es la última parte del texto, entonces, ¿cómo se acomodan? ¿Cómo es este desarrollo? Freud diría, ¿cómo es este desarrollo que termina en la genitalidad? ¿No? Termina en la genitalidad, pero ¿cómo se arma? Entonces va a dar una serie de polaridades sexuales entre objeto y sujeto, activo y pasivo, que son sus maneras dubitativas de ir avanzando en este material. Y así avanzamos nosotros también del año siguiente, 1924, el sepultamiento del complejo de Edipo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Algune quiere o lo ha leído y lo quiere puntuar algunas cosas o sigo yo?
Yo no tengo problema en seguir, pero digo, bueno, si alguna quiere traer alguna puntuación, yo lo sigo. Si no, sigo hablando. Este texto, el de 1924, trae una novedad, y que es que el desarrollo psicosexual sigue un curso diferente en varones y niñas. Esto está en la página 181, que yo les hice llegar del tomo 19. Ya se mandó el sepultamiento del complejo de Edipo. Bien. El desarrollo psicosexual tiene un curso diferente en varones y mujeres. Y otra vez, esta cuestión de lo que yo marco como un hecho de estructura. ¿Sí? Un hecho de estructura. Lo que implica separar, cuando digo hecho de estructura, yo lo voy metiendo en diagonal. Lo que es para nosotros la estructura es el complejo de Edipo y su núcleo, el complejo de castración. Entonces, cada vez que se presenten cuestiones de esas, las separamos de todo lo que se presenta como derivado, como producido, como instituido. Esto es instituyente, ¿sí? Instituyente de la subjetividad, instituyente de las posiciones sexuadas, ¿sí? Entonces Freud presenta esto que es universal, él siempre lo presenta así, la universalidad del complejo de Edipo, a esto no se escapa, y si nosotros armamos, entendemos, estructuramos, es difícil escapar a esa palabra, es increíble, el estructuralismo tiene muchas décadas. Hay un chiste en francés, ustedes las que hayan leído a Miller lo deben recordar. Hay un texto que se hace chiste y que tiene que ver con la pronunciación structure, que es jugar con la palabra estructura y ese asunto dura. Struc, ese asunto duro. Todavía seguimos usando esa palabra estructura. Se está estructurado. El complejo de Edipo está estructurado a partir de un núcleo que es el complejo de castración, si no es una novela de amor. Si no entendemos el complejo de Edipo a través del complejo de castración o a partir del complejo de castración, el complejo de Edipo es una historia de amor. Es un bolero. Te amé, te amé, te amé. Un día trajiste al mundo un hermanito y ahora me siento traicionado. Fue un bolero mexicano. Digo mexicano porque me gustan los boleros mexicanos. Son así, machistas, patriarcales y qué sé yo, pero bueno, hablan de una época donde el amor se decía así, para bien, para mal. ¿Sí? El complejo de Edipo es un bolero, excepto que uno lo piense como una estructura en la que circula deseo. Y como dijimos alguna vez, si el deseo es el deseo del otro, porque la neurosis es eso, el deseo es el deseo del otro, soy habitado por un deseo o estoy habitado por un deseo, o más, habito un deseo que no sé cuál es, un deseo que para mí se presenta como una pregunta y cuya respuesta voy a buscar al deseo del otro. Y entonces ya el complejo de Edipo se arma de otra manera, porque viene alguien al mundo y está como estamos todos en relación al deseo inconsciente. Y si el deseo es el deseo del otro, le pregunta a la mamá, che, ¿cuál es la respuesta a la pregunta por el deseo? Y la mamá dice, la respuesta a la pregunta por el deseo sos vos. Primer tiempo del complejo de Edipo. ¿Sí?
Y un segundo y tercer tiempo, no voy a hablar de eso porque eso es el seminario 6 de Lacan, pero lo que les quiero transmitir es cómo el complejo de castración es una cuestión de deseo, ¿sí? En ese el deseo es el deseo del otro, dirigirme al deseo de la madre, buscando la respuesta a la cuestión del deseo y encontrar en el deseo de la madre una ley, que es la ley del padre. Yo les voy adelantando cosas que vamos a ir trabajando cuando trabajemos el complejo de castración en el primer Lacan. ¿Sí? El significante del nombre del padre es el significante de la ley en el otro del significante. ¡Paf! Muchas frases lacanianas, complicadas, pero lo que quieren decir es que la madre no es esa señora tetona o sin tetas, flaca o gorda, que me tocó en el mundo. La madre no es esa, sino que convierto a la madre en un elemento de una estructura. A ese elemento lo llamo el otro materno. Ya saco a la persona, saco a la figura, si es rubia, si es teñida, si es canosa. Es una función en una estructura, el otro materno. Y en esa articulación con el otro materno habrá de surgir un significante que da la ley del deseo de ese otro materno, que es el significante del nombre del padre. Como se ve en la novela, y bueno, en la novela se ve que el nene es el salame de mamá, o la nena es el salame de mamá, porque efectivamente, como contaba Freud, uno también viene al mundo a saturar, a suturar incompletudes de los padres, si es que uno llegó al buen lugar, ¿no? A un lugar de deseo. Uno llegó a un buen lugar, a un lugar de deseo, y en determinado momento deberá ser desalojado de la buena manera de ese lugar, deberá ser desalojado de su valor fálico, deberá ser desalojado como falo del otro, como falo de la madre, que lejos nos vamos del pene, el clítoris y la vagina, ¿no? Porque ya uno es el falo del otro. Rara teoría que vamos a ir desmenuzando. Deberá ser desalojado de ese lugar para luego articularse como deseante, como carente, como faltante, a lo largo de toda la vida, como castrado que uno es. Castrado en el sentido de carente, castrado en el sentido de deseante. Y deberá, si la suerte y los vientos acompañan, poder articular su castración en diferentes tipos de escena. Es como si yo dijese, llevo mi castración a una escena donde hay una especialización tal y cual dentro del psicoanálisis. Y deseante me articulo allí. ¿Sí? Es por mi castración que me puedo articular como deseante en tal escena amorosa o sexual. Tiene que haber siempre un mínimo de castración para que uno se articule con otro castrado, tan castrado o tan poco castrado como uno, con otro castrado, el mínimo de castración que se requiere para que haya una relación. ¿No? Las relaciones se arman a partir de esto. ¿No? De las maneras en que articulamos nuestra castración y la velamos con el encuentro de ese otro tan especial, que nos hace sentir tan especiales. Pues bien, todo esto para decirles que el complejo de Edipo es un hecho de estructura, y en este texto Freud marca un hecho de estructura que
que el complejo de Edipo se va a pique a raíz de la imposibilidad de realización de las mociones libidinales que lo componen. Se va a pique, se va al fundamento. Siempre hemos tenido dificultad para traducir Untergang. Siempre tuvimos dificultades. El complejo porque es la caída del complejo de Edipo. Esa me parece que es la mejor traducción. Es la caída del complejo de Edipo. Se va a pique, se va al fundamento. El punto que tendríamos que subrayar, el punto que tenemos que traer como focalizado, es que no se trata de una represión, como cuando uno habla de la represión secundaria. Cuando uno habla de la represión, dice, bueno, un contenido ha sido reprimido, y ese contenido reprimido, de ese solo conocemos por el retorno de lo reprimido, que sea a nivel del síntoma, del sueño, del acto fallido, del lapsus linguae, lo que llevó a Lacan a decir, lo reprimido es el retorno de lo reprimido. No conocemos más que el retorno de lo reprimido. Del otro no conocemos. ¿Sí? Pero se puede hacer consciente. Yo puedo hacer consciente eso que está reprimido. Por eso hablamos de represión secundaria. ¿Sí? Tenemos que tratar de pensar el complejo de Edipo, cuando decimos se va al fundamento, en todo caso, como una represión en el sentido en que la pone Freud cuando habla de represión primaria. Es algo que está primariamente reprimido, que va a trasuntarse, a transcribirse, a presentarse con retoños, los retoños de lo reprimido, pero eso reprimido no se lo podrá hacer del todo consciente. Se va a pique a raíz, se va a pique, cae, se va al fundamento, se hunde, a raíz de la imposibilidad de realización de las nociones libidinales que lo componen. O sea, para todos. O sea, no hay satisfacción. Es un hecho de estructura, será sepultado. ¿Sí? Y ahí en la página 182, yo ahora voy a hablar un poco menos porque me parece que hablé un montón yo. Voy a hacer hablar un poco a Freud. ¿Sí? Vamos a encontrar en la página 182 un par de párrafos que me gustaría que leamos, que es lo que va a marcar para el niño. Entonces leo, página 182 a mitad de página. El desarrollo sexual del niño progresa hasta una fase en que los genitales ya han tomado sobre sí el papel rector. Pero esos genitales son solo los masculinos, más precisamente el pene. Pues los femeninos siguen sin ser descubiertos. Cuando leemos esto y cuando leamos cosas incluso más fuertes, ¿sí? Les invito a tener en cuenta esa fase de apego exclusivo entre la niña y la madre, y leer esta frase sobre el fondo de aquello. Cuando la niña en el cuerpo a cuerpo con la madre y bajo los efectos de una erogeneidad clitoridiana, pasa exactamente por este mismo lugar. Ya no se trata de penes, ya no se trata de órganos anatómicos, ya no se trata de la anatomía, ¿no? Se trata del mapa de la erogeneidad y cómo te pone. Entonces uno diría un sujeto que ejerce activamente una erogeneidad
un empuje erógeno en el cuerpo del otro, de la madre, ¿sí? Y en este sentido es tan activo el niño como la niña, lo que lo llevó a Freud a una cosa que en el psicoanálisis nos hemos peleado durante décadas, respecto del carácter de la libido. Freud tenía una teoría de que hombres y mujeres, como posiciones sexuadas, tienen todo un camino de desarrollo, pero es un camino siempre activo. No hay uno activo y uno pasivo. Poder considerarse en posición de objeto del deseo, poder elegirse como posición de objeto del deseo, poder plantearse en la dialéctica fálica, en la dialéctica de deseos, como objeto del deseo, es el resultado de un largo camino lleno de actividad. No es que hay algunos activos y hay otros pasivos. Un largo camino de actividad para poder constituirse, erigir una posición de objeto en el deseo. Digo porque tenemos que leer sin ocultar a este Freud, el Freud del pene. Esos genitales son solo los masculinos, pero tratar de, en algún rincón de nuestra cabeza, hacer las equivalencias simbólicas para que esto sirva también de cara a la niña. Releo, el desarrollo sexual del niño progresa hasta una fase en que los genitales ya han tomado sobre sí el papel rector, pero esos genitales son solo los masculinos, más precisamente el pene, pues los femeninos siguen sin ser descubiertos. Esta fase fálica, contemporánea a la del complejo de Edipo, nosotros decimos fase fálica, núcleo del complejo de Edipo, no prosigue su desarrollo hasta la organización genital definitiva, sino que se hunde y es relevada por el periodo de latencia. Ahora bien, su desenlace se consuma de manera típica. Se consuma de manera típica, no es un hecho de estructura. Y apuntalándose en sucesos que retornan de manera regular. Cuando el niño, varón, ha volcado su interés a los genitales, lo deja traslucir por su vasta ocupación manual en ellos. Las manualidades de los varones, su vasta ocupación manual en ellos, y después tiene que hacer la experiencia de que los adultos no están de acuerdo con ese obrar. Más o menos clara, más o menos brutal, sobreviene la amenaza de que se le arrebatará esa parte tan estimada por él. ¿Sí? Entonces dice, esto pasa de manera típica. La amenaza de castración va a llegar más o menos clara, más o menos, ¿cómo es que lo dice? Más o menos brutal. ¿Sí? Deja de tocarte. La vergüenza no se toca. Yo he experimentado una gran sorpresa, porque recuerdo haber escuchado esa frase, la vergüenza no se toca. ¿Lo dije con ustedes o lo hablé con otra gente? Con ustedes, no digo mal nada. Las vergüenzas, eso no se toca. Es muy loco, por eso a veces uno lee algunas cuestiones de Jung y dice, ahí hay algo que funciona de esa manera cuando uno encuentra en todas las culturas una simbología respecto del órgano que tiene que ver con las aves. Pero en todas las culturas, está desde el pajarito, la gallina, siempre tiene que ver con eso. ¿Sí? Bien, paso a la página 183. Estamos en los hechos de estructura. Ahora bien, la tesis es que la organización genital fálica
del niño, organización genital fálica, lo dice como puede. ¿Ah? La organización genital fálica del niño se va al fundamento, es decir, se va a pique, cae, a raíz de esta amenaza de castración. Por cierto que no enseguida ni sin que vengan a sumarse ulteriores influjos. En efecto, al principio el varoncito no presta creencia ni obediencia ni obediencia algunas a la amenaza. Al principio el varoncito no presta creencia ni obediencia algunas a la amenaza. Son de estas frases que hay que hacerle una marquita al lado, porque en algún momento vamos a decir, no, al principio no, siempre. El varoncito no, los seres sexuados. No se sale, lo digo de manera más o menos clara, de manera más o menos brutal, no se sale para el psicoanálisis de lo que es la dialéctica fálica. Vamos a tener que trabajar cómo la gente se acomoda, como puede, con la sexualidad para el psicoanálisis, con la sexualidad pulsional, con la asexualidad, que es la sexualidad del objeto A, de eso estamos hablando. No con la sexualidad autopercibida. ¿Sí? Cómo se sale, cómo se acomoda, cómo un ser humano se acomoda a una posición sexual, lo vamos a tener que intentar trabajar juntos, pero desde ya les digo, no es que al principio pasa tal cosa, pero después pasa tal otra, y salimos de la fase fálica y entramos en la genitalidad. No salimos nunca. Estamos toda nuestra vida enredados en una cuestión de deseos, accediendo como se puede y cuando se puede a ciertas cuotas de satisfacción, a cierta dimensión de goce, pero siempre inmersos en esta estructura. ¿Sí? Es una lectura que les propongo, el complejo de castración. Una de las primeras veces, yo les pregunté si había gente por fuera del psicoanálisis, y sé que hay, lo que pasa es que acá hubo un momento que se cortó la luz, entonces no pude ordenar los cuadernitos, pero recuerdo de algunos nombres, acá tengo algunas notas, ¿no? De Lucía, la abogada. Pues yo cuando voy hablando, voy tratando de pensar que hay gente que debe escuchar esto y decir, qué aburrido, esto ya lo estudié 80 veces, y hay otros que deben decir, che, esto es una especie de delirio raro, de delirio hipomaníaco, ¿sí? Entonces, así todo, tengo que intentar transmitir que todo no, que la sexualidad excede la genitalidad, que la sexualidad es una posición inconsciente. Los seres sexuados nos sexuamos a partir de una posición inconsciente y que esa sexualidad se dirime, no diría de cabo a rabo, pero se dirime en su mayor parte dentro de lo que es la lógica fálica. Así que hay que tener cuidado porque estamos en un lugar donde uno dice de acá no se va a salir. Para aquellos que sí tienen formación psicoanalítica y están pensando, sí, todo eso está bien, pero recordar, Roberto Cueva, lo que es el goce suplementario, el seminario 20 de Lacan, aún, el goce femenino, una especificidad de un goce femenino que se encuentra por fuera de la dialéctica fálica, pero para eso se ha dado, para que se den una idea, en 1973, ese seminario, estamos hablando de 50 años después, ¿sí? Para que alguien empiece a plantear algo diferente. Y plantear dentro de lo femenino algo que se reconduce al complejo de castración, como cualquier vecino de acá de Boedo,
Todos nadamos dentro de ese complejo, el complejo de castración, y se articulan posiciones sexuadas a partir del complejo de castración, pero hay un plus. Acaba de decir, hay un plus. Hay un goce que no viene de ahí, pero lo tenemos que elaborar y lo tenemos que elaborar construido en ese lugar, construido con una lógica que lo hace aplicable también a los muchachos. Entonces en los muchachos vamos a encontrar un goce femenino. Son estas complicaciones que trae el psicoanálisis. Porque un hombre no es anatómica, lo que anatómicamente uno lo llama un hombre, y una mujer no es lo que llama anatómicamente una mujer. Entonces vamos a encontrar un goce femenino en los muchachos también, así sean empleados de la UOCRA o afiliados a la UOCRA y estén en la obra cargando en el fratacho y el fratacho así hablando como un macho de neandertal, encontrar un goce femenino ahí también. Pero vuelvo al punto. Digo, estamos ahora en un momento anterior ubicando posiciones sexuadas en la dialéctica fálica. Entonces, estábamos en la amenaza de castración y que al principio no le da bola, pero después ve una amiguita, y dice, che, era verdad esto de la amenaza de castración. Esto era verdad. Yo no le di bola al asunto. ¿Cómo alguien va a carecer de esta parte tan valorizada por mí? Valorizada por las sensaciones tan lindas que me procura, pero valorizada también porque a partir de eso yo armo el mundo. Y ese tío tan querido que tengo y que me lleva a la cancha, o bueno, vamos a poner un nene más chiquito, ese tío que viene y qué sé yo, que esto que otro, ese la tiene más grande que nadie. Uno dice, ¿de dónde sale este delirio loco, delirio fálico? Este delirio fálico surge porque es un hecho de estructura. ¿Y por qué dentro de en el mundo carcelario al que tiene más poder ese es el poronga? Perdón por mi vocabulario, ¿sí? Porque es el poronga. Y porque esto tiene una derivación inconsciente de lo que es un delirio fálico. Por eso los españoles dicen tal cosa es un coñazo, como algo que está mal, y tal cosa es cojonudo, de los cojones, de los testículos, cuando algo está bien. Porque hay algo que viene de ahí. Miren cómo pasé de Jung, el pajarito, el pico de los chilenos, que es una manera de nombrar al pene, también no sé si hay alguna chilena, algún chileno entre ustedes, al conio y a los cojones. Evidentemente eso es algo enormemente simbolizado. Bueno, no entiendo por qué los cojones tendrían un valor superior a una vulva. No entiendo por qué, son cosas diferentes, como que decir que el dedo anular tiene más importancia que el pabellón de la oreja. El dedo anular es un dedo anular, el pabellón de la oreja es un pabellón, es otra cosa. En lo simbólico no. En lo simbólico no. En lo simbólico decir de alguno de ustedes que es una oreja, decir que alguien es una oreja, no sé si ahora se dice así, cuando le dicen sos una oreja, ¿se dice hoy en día o se dejó de decir eso? Sos un olfa, sos un batidor, sos un traidor, sos una oreja. Antes se decía así, un olfa. Entonces, en lo simbólico, oreja y anular no es lo mismo. Siquiera porque el dedo anular
debe su nombre, porque ahí se lleva un anillo, por eso es el anular, y ese anillo es el anillo de la alianza, y la alianza implica una relación con el deseo, con el goce y con el otro. Fíjense que estaba inventando, yo no tenía fucking idea de que iba a hablar del anillo, ni del dedo anular, ni de la oreja. Pero lo que sí les quiero transmitir fuertemente es que no se trata del cuerpo anatómico, se trata de ese punto donde la biología es tomada, donde la anatomía es tomada por lo simbólico. Es así que hay que leer estos textos freudianos. Si no te cuentan una historia de amenaza, no te corte porque no te toque porque te la corto. ¿Eh? No se trata de una historia, se trata de un hecho de estructura. ¿Cuál? Aquel hecho de estructura que señala un momento lógico en que la anatomía es tomada por lo simbólico. Ya después de... Es que me da vergüenza los ejemplos que doy. Hace 30 años atrás, por ejemplo, de alguien muy pagado de sí mismo, alguien que se confería mucha importancia a sí mismo, en los barrios del sur de la antigua capital federal se le decía, sos un guacho pija. ¿Alguna vez escucharon esa expresión? No escucharon esa expresión. Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo, dice un tango. Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Pero hoy en día también deben existir esas cuestiones, un poco como el universo simbólico cambió, no deben existir de esa manera, pero no queda menos que nuestra anatomía sigue siendo tomada por lo simbólico. Basta ver la evolución histórica de los cuerpos. De constatar la diferencia entre los cuerpos actuales y las fotos viejas. ¿Sí? Basta hacer la correlación entre cierto desorden en el orden simbólico en el siglo XXI y cierto desorden en los cuerpos del siglo XXI. Cierto desorden, o si ustedes quieren, cierto orden nuevo. No importa, es un hecho donde la anatomía está tomada por lo simbólico. ¿Sí? Vuelvo a Freud. Dije que iba a hacer hablar a Freud y no lo dejo hablar. Página 183. Solo, ¿en qué punto estábamos? Donde el niñito ve la falta fálica en la niña. En ese punto. Dice, solo tras hacer una nueva experiencia empieza el niño a contar con la posibilidad de una castración. Y aún entonces con vacilaciones, a disgusto y no sin empeñarse en reducir el alcance de su propia observación. La observación que por fin quiebra la incredulidad del niño es la de los genitales femeninos. Alguna vez el varoncito, orgulloso de su posición del pene, llega a ver la región genital de una niñita y no puede menos que convencerse de la falta de un pene en un ser tan semejante a él. Pero con ello se ha vuelto representante la pérdida de su propio pene y la amenaza de castración obtiene su efecto con posterioridad. Frasecitas como esta le han hecho a Lacan a decir que la castración es la castración del otro, que no se llega a la castración sino por la castración del otro, y a dar un seminario hermoso, que es el seminario de la angustia, donde dice que la castración es la castración del otro. Es a través de la castración del otro que la amenaza de castración cobra prisa,
prisa en el sentido de agarrar, ¿eh? Tiene agarre, ¿eh? Empieza a funcionar para mí la amenaza de castración una vez que la veo en el otro. Salto de página, 184, otra frase que vamos a trabajar de la masturbación infantil. La masturbación, estamos hablando de la masturbación infantil. La masturbación es solo la descarga genital de la excitación sexual perteneciente al complejo. Y a esta referencia deberá su significatividad para todas las etapas posteriores. El complejo de Edipo ofrecía al niño dos posibilidades de satisfacción, una activa y una pasiva. Pudo situarse de manera masculina en el lugar del padre, ¿no? Estamos en las fantasías articuladas en el complejo de Edipo, y las posibilidades de satisfacción que se tendría según esas fantasías. Posibilidades entre comillas, porque todo el texto está diciendo esto va a ser imposible. Por eso se va a ir a pique, al fundamento. Por eso va a caer el complejo de Edipo, ¿no? Entonces, el complejo de Edipo ofrecía al niño dos posibilidades de satisfacción en lugar del padre y como él mantener comercio con la madre, a raíz de lo cual el padre fue sentido pronto como un obstáculo. O quiso sustituir a la madre y hacerse amar por el padre, con lo cual la madre quedó sobrando. En cuanto a la naturaleza del comercio amoroso satisfactorio, el niño solo debe de tener representaciones muy imprecisas. En cuanto a la naturaleza del comercio amoroso satisfactorio, solo se tienen representaciones muy imprecisas. Acuérdense, lo habíamos leído en el texto de 1908 y habíamos leído la concepción sádica del coito. ¿Sí? Cómo coge la gente. Y el niño dice, qué sé yo, tengo representaciones muy imprecisas. Yo me río porque se supone que después uno tiene representaciones más precisas. No son sino representaciones que vende la cultura, como las representaciones precisas. Pero es cierto que el pene cumplió un papel en esas relaciones, ¿no? En la fantasía, en las ideas de el pene cumple un papel, pues lo atestiguaban sus sentimientos de órgano. ¿Cómo el pene no va a tener un papel en la manera en que yo me imagino el comercio sexual si justamente son teorías que elaboro a partir de esa heterogeneidad? No tuvo aún ocasión alguna para dudar de que la mujer posee un pene. Estamos hablando del niño, dice, no tiene ocasión para dudar de que ella tenga un pene. Ahora bien, la aceptación de la posibilidad de la castración, la intelección de que la mujer es castrada, puso fin a las dos posibilidades de satisfacción derivadas del complejo de Edipo. En efecto, ambas conllevan la pérdida del pene. Una, la masculina, en calidad de castigo, y la otra, la femenina, como premisa. Es decir, una vez que se acción, las posibilidades de satisfacción, ser activo con la madre, está imposibilitada por la amenaza del padre. Y la posibilidad de satisfacción pasiva con el padre, lo que se llama el Edipo invertido, ¿sí? Está
Es decir, tendría que carecer de este órgano para ser el objeto del goce de mi padre. No les pido que estén de acuerdo. Evidentemente hay una fantasía que habla de la concepción sádica del coito, en la que uno goza sádicamente y el otro no. Pues bien, es una premisa que si se pierde el pene, no hay posibilidad de satisfacción. Esta lógica que va llevando a Freud de por qué es imposible el cumplimiento de los deseos edípicos. Uno como premisa y otro como castigo. ¿Sí? Si la satisfacción amorosa en el terreno del complejo de Edipo debe costar el pene, entonces por fuerza estallará el conflicto entre el interés narcisista en esta parte del cuerpo y la investidura libidinosa de los objetos parentales. Entre el interés narcisista del pene y la investidura libidinosa de los objetos parentales. En este conflicto triunfa normalmente el primero de esos dos poderes y el niño se extraña, se enajena, se aleja del complejo de Edipo. Así se sale. Otra frase, página 184. Son parágrafos largos, pero bueno, los tenemos que dar por leídos. Son parágrafos que van a hablar de la salida del complejo de Edipo. A ver dónde termina la marca. Acá. Las investiduras de objeto, ¿Estás ahí, Lucía? ¿Está la abogada o hoy no vino? Porque yo pienso, digo, ¿qué será una investidura de objeto? Roberto, me parece que Lucía no está haciendo la especialización, no estaba muy copada según lo que nos contó con la modalidad virtual, entonces prefirió esperar a que muy bien. Cuando fuese presencial. Ok, entonces, ¿somos todos gente de psicoanálisis o quedó alguien por fuera del psicoanálisis? Relativamente. Yo soy gente del psicoanálisis, pero no tan profundo como el resto de mis compañeros, así que puedo hacer las veces de Lucía en este caso. Muy bien, Mariana, perfecto. Porque te tengo anotada, pero no tengo anotada ninguna referencia de Mariana. Entonces digo, bueno. Estoy terminando la cosa, me falta entregar la tesis para recibirme, pero si bien hice como un recorrido de psicoanálisis, no estudié en una facultad que tiene orientación psicoanalítica, entonces la verdad es que tengo un recorrido bastante más pobre que por ahí aquellos que sí estudiaron en ese tipo de facultad y sobre todo tienen años de clínica, ¿no? Bien, ok. Entonces, vos sos la Mariana que hace de Lucía. Entonces, ¿qué es una investidura de objeto? Digamos, en primer lugar, habría que trabajar la noción de objeto. Siempre que hablamos de libido, de deseo, porque lo que se habla de libido en un plano es lo mismo que se habla de deseo en otro plano, siempre vamos a utilizar la noción de objeto, que es aquello en lo que el deseo se articula. El deseo se articula a lo largo de una cadena de símbolos a la búsqueda de un objeto, del goce que se encuentra en un objeto. Es una manera lacaniana de graficar aquello que Freud describía en términos de la termodinámica. La termodinámica es un modelo conceptual que explica muchas cosas.
Y entre esas cosas que explica cierta teoría de los flujos. ¿Por qué el agua va para donde cae? ¿Por qué en una montaña el agua va para donde cae? ¿Por qué va el agua de arriba para abajo y no de abajo para arriba? ¿Por qué si yo enchufo una pila en un cable y al otro lado pongo una lamparita, la lamparita se enciende? Hay un flujo, ¿sí? Un flujo de partículas, de moléculas, ¿sí? Hay un flujo. Freud tenía la idea de la libido así. Esa pila la tienen las niñas en su zona genital y entonces buscan la lamparita, el objeto madre, ¿sí? Si ese cable se corta, si hay desconexión entre el empuje libidinal y el objeto de la libido, tenemos toda la clínica de la angustia. La angustia es eso. ¿Eh? Freud lo decía a su manera, decía, es libido estancada, es libido que no encuentra objeto, es una especie de empuje que no encuentra un objeto al que se articule. ¿Sí? Una vez que encuentra ese objeto para articularse, se sale de la angustia y se entra en otra clínica. ¿Sí? En el complejo de Edipo, la lamparita es la mamá en esta coyuntura que estamos viendo. ¿Sí? La pila, la parte energética, la parte libidinal, parte de una zona erógena en la que Freud pone los genitales. ¿Sí? Y estamos en este en este punto donde decía las investiduras de objeto, es decir, la carga de objeto, la carga libidinal que pongo en el objeto, y nos puso dos, uno activo con la madre, es decir, quiero ejercer cierta erogeneidad en el cuerpo de la madre, y otra pasiva respecto del padre, ¿sí? Las investiduras de objetos son resignadas y sustituidas por identificación. La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, forma allí el núcleo del superyo, que toma prestada del padre su severidad, perpetúa la prohibición del incesto y así asegura el yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto. Las aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo son en parte desexualizadas y sublimadas. Estamos hablando de la salida del complejo de Edipo a partir de la imposibilidad de su satisfacción. ¿Eh? Todas estas tendencias son imposibles de satisfacerse. En la lógica freudiana es en una como premisa, porque me van a sacar esto. Y sin esto no hay nada, es un desierto de goce, es imposible. Y en la otra como amenaza, no puedo gozar de. Freud no siempre tuvo esta manera de ver las cosas. Y de hecho puede escribir artículos donde se trata de goce allí, donde se fantasea ser un objeto del padre. Grandes desarrollos sobre la neurosis obsesiva, la fantasía de ser objeto de la sexualidad del padre. ¿Sí? Pero acá lo da como una premisa. Me sacan esto, es imposible cualquier tipo de satisfacción. ¿Sí? Entonces, una salida donde estas aspiraciones libidinosas son en parte desexualizadas y sublimadas, lo cual probablemente acontezca con toda transposición en identificación, y en parte son inhibidas en su meta y mudadas en mociones tiernas. ¿No?
Es decir, las aspiraciones libidinales se transforman en identificación, me identificaré con mi mamá, con mi papá, rasgos de mi padre, rasgos de mi madre. Un especial tipo de identificación es la constitución de una instancia, la instancia superyoica, que vela por la prohibición de las aspiraciones libidinosas. Otras aspiraciones libidinosas son sublimadas o desexualizadas, transformadas en emociones tiernas, como quiero a mi madre, como quiero a mi padre, que en su origen fueron menos tiernas y más sexuales. El proceso en su conjunto, es decir, la salida, la caída del complejo de Edipo, el proceso en su conjunto salvó una vez a los genitales, alejó de ellos el peligro de la pérdida y además los paralizó, canceló su función. Con este proceso se inicia el periodo de latencia que viene a interrumpir el desarrollo sexual del niño. Y esto es un dato clínico para aquellos de ustedes que trabajen con niñas, saben de el mal pronóstico que se da cuando estas constelaciones se apartan demasiado de la tipicidad. Cuando encontramos niños que donde no ha funcionado el periodo de latencia, de la misma manera que niños donde la instancia superyoica se ha desarrollado cronológicamente muy rápido y tiene efectos de inhibición muy marcados, ¿sí? Es decir, no solamente es un cuentito del complejo de Edipo termina así, ¿sí? Hay que pensar una cosa, Freud la sexualidad como tal, el tipo no era un sexólogo, no era un fanático del asunto. Todo esto, todas estas constelaciones que está describiendo Freud, ¿sí?, tiene que ver con el análisis de los síntomas de los neuróticos. ¿Sí? No es una sexualidad observable. En parte sí, los niños, cuando dicen el niño se toca, pero parte de esto es la construcción de los neuróticos a partir de sus síntomas. Con la interpretación de los síntomas, Freud llegaba a esto. ¿Sí? O sea, el psicoanálisis se interesa en la sexualidad, pero secundariamente. Ay, Roberto, tengo que hacerte una pregunta de algo anterior que dijiste. Mariana, sí. soy, ¿no? Dale, Mariana, dale. Que no sé si nos ves a todos desde ahí. Cuando hiciste como la división en lo que leíste recién de Freud de la investidura que por identificación se convierte, digamos, en el núcleo del super yo y después algo de esa libido, de esa investidura se convierte, no sé si es se sublima y sí. de algún modo en una emoción tierna. Ahí estás hablando, en realidad está hablando de la libido o de la investidura que proviene, de objeto que proviene de las dos posibles fantasías, o de las dos posibles fantasías de concreción, digamos. Sí. ¿Se entiende lo que estoy preguntando o sí, no? Sí, creo que entiendo. Sí. O sea, viene como de esas fantasías esa investidura de objeto, digamos. Sí. Ok. Sí. Gracias. La fantasía es lo que dan es el marco. Claro. O sea, a ver, una clave de lectura, lo que pasa que yo, digamos, a veces digo, si uno a Freud lo lee a partir de ciertas claves, Freud se hace más legible. El punto es que a veces uno tiene tan incorporadas las claves
que obtura una lectura diferente. Yo te voy a dar una clave, es una clave. Cada una de estas cuestiones que nosotros llamamos estructura, son momentos de estructura, son operadores de estructura, uno la puede leer a partir de 3 registros. Vamos a decir, son 3 registros a partir de los cuales yo empiezo a leer los hechos de la clínica. Un registro es el registro simbólico. El registro simbólico está hecho de una serie, de una estructura, de una constelación de elementos, ¿sí?, que son eminentemente simbólicos. Si uno quiere, para decirlo de alguna forma, si uno quiere, eso lo puede ubicar en el afuera. Un universo simbólico. En el afuera podés poner a la gente que tiene más inclinación para leer los hechos de la vida a partir de lo sociológico, de lo antropológico. Eso simbólico lo va a poner en ciertas leyes de la sociedad, ¿sí?, en ciertas manifestaciones culturales de la sociedad. Ahora bien, eso simbólico articula, inscribe, vehiculiza algo que no es simbólico, que es real. Ese es el otro registro, el registro de lo real. ¿Cuál es el registro de lo real? Dicho mal y pronto, el registro del goce, el registro de la satisfacción de la pulsión. Dicho mal y pronto, eso es lo real. No hay un real que no se articule en un registro simbólico. No hay un simbólico para el psicoanálisis interesante como simbólico que no articule un real. No hay. ¿Sí? Y hay otro orden, que es un orden que se monta sobre esos 2 órdenes, que es el registro imaginario. Entonces tenemos, ¿cuál es el registro imaginario? Insisto, dicho mal y pronto, el registro de las escenas donde estoy yo y están los otros. El yo y el otro yo. El ego y el alter ego. ¿Sí? El yo y sus objetos. Ese es el registro imaginario. De tal manera que en cualquier hecho clínico o en cualquier hecho de la vida misma uno la puede leer así. Che, en lo imaginario, ¿cómo se arma esto? Hay una pareja, ella y ella, una pareja. Y entonces uno dice, bueno, está uno y está el otro. ¿Y tienen problemas de pareja? Sí, claro, y esos problemas de pareja los podemos leer a partir de ciertos fenómenos que son propios del registro imaginario. Pero cuando digo ella y ella, no estoy diciendo lo mismo. Porque uno o un... voy a hablar en siglo XX porque es donde me siento más cómodo. Porque ella tiene sus identificaciones. Identificaciones que son completamente diferentes de la otra persona. Identificaciones familiares. Identificaciones a rasgos del padre, identificaciones al rasgo de la madre, identificaciones a los rasgos de los objetos que han operado como objetos sustitutos, objetos que se fueron sustituyendo en la serie materna, en la serie paterna. ¿No? Son identificaciones completamente diferentes y eso es simbólico. Y sobre ese simbólico se monta el imaginario, ¿sí? Y el elemento que articula ese simbólico es el elemento de la satisfacción sexual, de la satisfacción pulsional. Yo lo estoy diciendo acá como equivalentes. Entonces, cuando hablamos de investidura de objeto, uno podría decir, che, la investidura de objeto está haciendo referencia al plano real, ¿sí? Investidura de objeto, es decir, yo tengo catectizado,
cargado con un quantum energético. Freud hablaba así, decía energía QN. ¿Sí? Tengo catectizado ese objeto. ¿Qué quiere decir que tiene que al nenito se le para el pitito cuando cuando la mamá lo hace así y lo arrulla entre sus tetas? Hay algo real, erógeno, que le pasa en el cuerpo. ¿Sí? Digo el nenito porque todavía no entramos en las autoras mujeres cuando contaban la guerra que se produce entre la niña y la madre, en términos erógenos. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿a qué voy con esto? A que cuando uno habla de investidura de objeto, está hablando de lo real, pero cuando uno habla de la madre y del padre, está hablando de elementos simbólicos, y que ese real, articulado en el elemento simbólico, se da en fantasías, que son imaginarias. Se da enmarcado en fantasías. ¿Sí? ¿Cuál es la fantasía? ¿Qué sé yo? Que papá, como castigo, me quiera coger. Traigo un elemento que es el elemento del propio en la neurosis obsesiva, las figuraciones del padre, ejerciendo un goce sádico en tu cuerpo, que mi padre me quiera coger. Esto es un hecho clínico, no es un invento raro, una cosa rara. ¿Sí? La idea freudiana a discutirse, porque la verdad, Mariana, uno lo va leyendo y es un menjunje, porque mete lo que es la corriente tierna con la sublimación, y son hechos completamente diferentes, pero él las pone, dice, bueno, esto en determinado momento en parte es reprimido, en parte se constituye una nueva identificación inconsciente, que es la que da lugar al superyo. No lo dice así, pero yo lo leo así. ¿Sí? Entonces uno dice, mirá, hay algo en lo simbólico que ahora va a articular lo real de otra manera. El goce sádico del superyo. Entonces uno dice, el goce, hay algo real ahí. Y hay algo simbólico ahí, porque se generó una nueva instancia, que es una instancia simbólica. Hay un goce teorizado en el psicoanálisis como el objeto voz. Es un goce sádico del superyo. Dice esto no, esto no, esto no, esto no. O, según otras lecturas, te dice esto sí, esto sí, esto sí, y te pone compulsivo. ¿Sí? Pero la idea que trae Freud en estos párrafos es que de todo esto parte se hace superyo, parte, esta es una teoría de él, toda investidura de objeto abandonada se transforma en una identificación. Es una teoría freudiana. Estoy invistiendo divinalmente un objeto, eso se acaba, me empiezo a parecer al objeto. Ya les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes después de esto tienen otra clase? Sí. Entonces vamos a dejar acá porque yo no quiero abusar. ¿Y a qué hora tienen la otra clase? A las 11. A las 11. Bueno, abro un espacio de preguntas. La vez que viene continuamos a partir de esto, porque ya son 10:30 y no. Chorizo, me parece que no. ¿Qué onda? Preguntas, comentarios, porque si creen que esto es polémico, ahora que entremos en la línea, ahí se va a armar la polémica de verdad. La envidia del pene, ahí nos vamos a entretener con eso. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan, qué onda. No cuestión. Bueno. Bueno. A mí hay algo que me hace pregunta, perdón, pero no sé si es para hablarlo ahora, no sé. Al principio de todo,
de la clase, vos planteabas esto de la posición sexuada inconsciente, ¿no? Y Sí. lo diferenciaste de la autopercepción. Sí. Entonces, Sí. bueno, a mí me hace pregunta en relación con el concepto de autopercepción y el valor o el uso que se le da a esto, ¿no? En estos tiempos. Sí. Pero no sé si tiene sentido ahora abrir eso, tal vez tiene que ver más con otras cosas, pero... No, para mí tiene, Mercedes, para mí tiene sentido porque marca un contexto. Un contexto de cuestiones que obedecen a lógicas diferentes, ¿sí? Son lógicas diferentes. Es completamente válido desde el punto de vista mío personal, y no creo que el psicoanálisis tenga demasiado para oponerse en el hecho de la modulación de las identificaciones sexuales a partir de la autopercepción. Son identificaciones también. Cuando alguien agarra y dice, yo soy queer. O el otro día estaba hablando con alguien que me dijo que se definía como un varón trans. Se autopercibe como varón. Soy un varón trans, me decía. Entonces hay una manera de verse que te pone respecto de un modelo, ¿sí? Porque una cosa es reivindicarse en su absoluta diferencia. Es decir, yo no entro en ninguna categoría. ¿Sí? Es una categoría muy especial, la categoría de aquellos que no entran en ninguna categoría. Pero hay un plano, esto es indudable, donde la gente se ve como se ve. Y dice, yo me autopercibo así, me autopercibo de esta manera. Y esa es una posición sexual, una posición sexuada. Me veo de esta forma. Ese es un plano. El psicoanálisis, el plano que explora el psicoanálisis, el plano de la sexualidad en el psicoanálisis, parte, si se quiere, de un lugar muy diferente. Parte de un lugar muy diferente. ¿Por qué? Porque si yo a las 3 de la mañana me levanto y saqueo la heladera y me pego ¿cómo es que se llama? Un atracón, para el psicoanálisis ahí hay sexualidad. Y para el psicoanálisis en una tusis nervosa, como síntoma hay sexualidad. Y para el psicoanálisis, los tics que tiene la gente, hay sexualidad. Y desde ese punto de vista, se permite frases como tal sujeto tiene una posición femenina en el fantasma. Entonces, un hombre que en su encuentro con el otro como sexuado, en una escena concreta de deseo sexual, se posiciona como una especie de objeto deseable. Posición femenina en el fantasma. Lacan decía, Seminario 6, son tipos que les tienen que bajar los pantalones. No se pueden posicionar como deseantes. Y esto no tiene que ver con una manera de verse. Funciona así.
Lo bueno es que se las arreglan en la vida para encontrarse con mujeres que no tienen ninguna duda en bajarle los pantalones cuando los encuentran. ¿Por qué? Porque tienen una posición donde se asumen como deseantes de una manera completamente diferente. Y no es que se autoperciban de una manera o de otra manera, funcionan así. ¿Y desde dónde sale eso? No lo sé. No tengo idea, no lo sé. Si yo tengo un poco de suerte, les voy a transmitir la idea, si tengo un poco de suerte, les voy a transmitir la idea de que el partener de cada uno de nosotros 13, el partener de cada uno de nosotros, es un objeto simbólico, es el falo, que nosotros, por más que temo que yo esté con una mujer, esta mujer va a tener rasgos que le van a conferir un valor fálico y va a ser mi partener. Y yo eso no lo voy a saber porque funciona de manera inconsciente. Es como si yo les dijese, le doy soporte intuitivo para que capten cuál es la diferencia, ¿sí? Es como si yo les dijese, hay algo en la mirada de ella que hace que ella sea para mí la mujer de mi vida. Pero resulta que las contingencias de la vida pueden hacer que esa mujer se separe y yo me encuentre con un hombre trans o con una mujer trans o con un queer de no sé qué y capte el mismo valor en la mirada, capte el mismo valor en la mirada y que ese objeto sea, en términos freudianos, un objeto catequizable para mí. Y yo no lo sepa. Yo crea que al principio yo era un hombre que estaba con mujeres y después hice todo un proceso de deconstrucción por el cual terminé con... Sí, ese plano de la autopercepción es un plano, está todo bien. Perdón, yo puedo agregar algo pensando un poco en lo que trajo... La raíz. Quedó congelado. Quedé congelado. Frozen. Congelado y robotizado. Hablando de cambios de autopercepción. Pincelado, Roberto. Por momentos vuelve, pero después se va otra vez. De fantasmático. Se nos fue, Roberto, se fue. Alguien iba a hacer Perdón, pero escuché a varias a la vez. Quieto. Ahí volviste. ¿Volví? Sí, volviste. Bueno, ustedes también volvieron. Entonces, yo lo que venía diciendo, es eso. Imagínense que su partener es algo que está, en el campo del otro, en el cuerpo del otro, en alguna dimensión del otro, y ustedes no tienen idea cuál es. Eso es una cosa un poco... es algo un poco especial agarrar y decir, yo no sé porque eso puede estar en un hombre heterosis, en un hombre trans, en una mujer no sé qué, y realmente eso que funciona como partener
que si tengo un poco de suerte se los voy a vender como el falo es nuestro partener, evidentemente nuestro partener no es un pene, no es un órgano, no es un clítoris, no es nada, o sea, se los voy a tener que despegar en algún momento de la anatomía, ¿sí? Pero es una concepción de la sexualidad inconsciente y completamente diferente a la autopercibida. Esto a partir de la pregunta que hizo Mercedes, pero había alguien que quería, que dijo, che, quiero decir algo más, o no, o lo escuché así, vino de otro lado, o fue alucinatorio. ¿No? Bien. De tal manera que en los encuentros posibles, no solo que el otro no sabe qué objeto depositado en mí y es su partener. ¿Se cortó o me escuchan? ¿Te escuchamos? Sí, se escucha, se escucha. Te escuchamos, te escuchamos. Bien. Yo tampoco lo sé. No sé qué soy para el otro. No sé qué objeto hay en mí para el otro, que funciona como partener del otro. Y el otro tampoco lo sabe. Y lo mismo se da exactamente al revés. De tal manera que dentro del campo de la neurosis, la sexualidad para el psicoanálisis es como una especie de encuentro, de baile de disfraces, donde no sabes qué hay detrás de la máscara del otro, pero tampoco sabes qué hay detrás de la propia. No sé si me escucharon esto del baile de disfraces. Eso es a lo que yo llamo una posición inconsciente en lo sexual, ¿sí? Cada vez que nosotros hablemos de hombres trans, de mujeres trans y qué sé yo, hablamos de algunas identificaciones que funcionan en lo social y que está muy bien que la gente diga yo soy así, yo soy... Está perfecto. Es correlativo del orden simbólico de la época. Cuando teníamos un orden simbólico falo-patriarcal, etcétera, etcétera, o se era así o será así, y no había más. Hoy que el orden simbólico ha sufrido variaciones tales donde la gente dice, no, yo me voy por acá, me voy por allá, eso está todo bien, pero es un plano completamente diferente del plano en el cual no podés dirimir como posición sexuada, cuál es tu partener en el campo del otro. No sabes. Puede ser una manera de mirar, puede ser una manera de consentir, una manera de dar lugar, una manera de sentirte amade y poder constituirte como partener del otro, pero sin saberlo. Y un análisis lo que tiene es la promesa de que uno sobre eso puede saber un poco más. No tenemos grandes promesas, no es que el psicoanálisis te va a llevar a ser feliz en la vida, pero saber un poco más sobre eso no sabido inconsciente. Bien, si no hay más preguntas, y aparte con este quilombo de la cosa me tiene harto. Si no hay más preguntas, dejamos acá y retomamos el viernes que viene. Si alguno se aventura a hacer alguna puntuación de los textos de la sexualidad femenina, sea la conferencia de la feminidad o sobre la sexualidad femenina, o algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, bienvenida. Si no, me van a tener que seguir escuchando. Les mando un beso. Perdón, ¿cuáles eran los textos? Conferencia. Sí. Habíamos visto la organización genital, el sepultamiento del complejo de Edipo, y teníamos que nos quedaba algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos,
que es de 1925, una conferencia que es... La 33 es. La conferencia 33, que es la feminidad. Y me está faltando uno que se me... Yo lo subí sobre igual. La sexualidad femenina, creo Claro. que. Exactamente. Sobre la sexualidad femenina. O sea, son esos. Y fíjense qué cobarde que soy, que digo estos que son específicamente sobre sexualidad femenina, digo, bueno, alguno de ustedes puntúe, porque si tengo que salir a defender a Freud en cosas que vamos a leer, se va a poner picante la cosa. Yo los leí, están difíciles los dos, ¿eh? Están difíciles de vender. Para que los rastreen más rápido, sobre la sexualidad femenina está en el tomo 21 y la conferencia 33 en el 22. Perfecto. Y bueno, creo gracias, que Mariana. las consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas están en el 19, en el que estoy leyendo ahora. Chau, chau. Adiós, gracias. Chao. Gracias.